Te doy la bienvenida a la segunda parte del día 28 dentro de nuestro plan de lectura RTC, el plan de 30 días para recuperar tu centro y completar este libro tan importante dentro de cualquier proceso de recuperación. Continuamos. Recuerdo que estábamos viendo todos esos rasgos y juegos mentales que hay que vigilar y que son predisponentes a la recaída, a la reincidencia. Vamos ahora con el rasgo o ese juego mental de cumplimiento superficial. La persona con esta conducta adictiva puede parecer perfectamente complaciente, cooperativa y cumplidora en la superficie, aceptando las recomendaciones de su consejero y de otros. Aquí consejero se refiere al terapeuta, ya que se está traduciendo directamente del inglés como counselor. Pero no va más allá de las palabras en lo que se refiere a efectuar los cambios profundos de estilo de vida y de actitud que son necesarios para lograr una recuperación permanente. En secreto, descarta o desatiende lo que le dicen los demás y no acata sus sugerencias, planeando en silencio seguir haciendo las cosas a su manera. Muchas veces es el adicto quien inicia la recuperación afirmando que no tiene deseo alguno de volver a usar la droga, que no le ocasionará ningún problema renunciar a los individuos, lugares y objetos asociados con su droga, que nunca tendrá un desliz, el que está cumpliendo solo superficialmente. Tal vez no quiera admitir sus verdaderos sentimientos de ambivalencia porque desea complacer a otros, a su cónyuge, a su terapeuta, a los miembros del grupo de autoayuda o hacer que lo dejen tranquilo. Así que da la impresión de estar de acuerdo con todo y después hace lo que quiere. El problema que entraña esta conducta es que si una persona no admite abiertamente sus reservas y su ambivalencia, hay una gran probabilidad de que tenga una reacción boomerang. Que pase de lo más positivo a lo más negativo, la recaída, la reincidencia. Que pase de lo más positivo a lo más negativo, la reincidencia. Es importante permitir que se exprese el verdadero yo, con sus reservas, ambivalencias y todo lo demás. Solo así será posible abordar y modificar estas actitudes adictivas normales y evitar el riesgo que implican para la recuperación. Paréntesis. Recuerdo de nuevo esa pieza, ese reel en el que yo hablaba de que si tu recuperación es perfecta, no está siendo recuperación en absoluto. Hay que darle espacio a la ambivalencia y al malestar dentro de la recuperación, a las dudas, a los conflictos, porque solamente un loco no tendría un conflicto cuando se está recuperando. Hay identidad, hay muchos temas que están atravesados por la adicción y es normal que aparezcan a flote. Entonces, toda esta idea de no, yo ya no quiero consumir, no, yo ya no quiero nada, todo eso viene del arrepentimiento y del miedo y eso dura unas semanas, un mes y medio, 2 meses. Si no hay un trabajo profundo, si la persona realmente no está dispuesta a hacer los cambios de profundidad, al mes y medio, 2 meses, recae, porque aparentemente está cumpliendo con lo que se le dice en el programa, pero no lo está haciendo realmente desde un cambio de segundo orden, como veíamos al principio de la lectura. Siguiente mind game, siguiente juego mental, siguiente treta. Apretar los puños sin cambios sustanciales. En ocasiones sucede que un adicto es capaz de mantenerse abstinente durante un largo periodo de tiempo sin efectuar cambios sustanciales en su estilo de vida ni en sus actitudes. Esto suele llamarse apretar los puños. También en español, en castellano solemos decir apretar los dientes. Como hemos visto, y tal como lo indica el término, implica una enorme tensión. La abstención se mantiene por pura determinación, requiriendo constante vigilancia y resistencia contra los impulsos y las apetencias de usar la droga. En el tratamiento del alcoholismo se puede decir que este individuo es abstemio, pero no sobrio, porque aunque no bebe, es lo mismo que si lo hiciera. Sus actitudes y modos de enfocar las cosas siguen siendo los propios de un bebedor activo. Y aún está procurando vencer la adicción mediante su propia fuerza de voluntad. Atenerse con tanto esfuerzo a la abstención y empeñarse en hacerlo todo él solo, lo convierten en un individuo tenso y sombrío, que tiene que evitar muchas situaciones para eludir la ansiedad y otros sentimientos penosos. Su vida termina siendo muy aburrida. Es solo cuestión de tiempo hasta que empieza a sentir que merece volver a drogarse. Este individuo no ha obtenido suficientes gratificaciones en la recuperación como para compensar la tensión que le provoca abstenerse. Y aquí me gustaría puntualizar por qué es tan importante la parte de programación en fin de semana que tenemos, la herramienta de 8-8 que tenemos dentro del sistema de RTC, de 8 bloques en el fin de semana durante 8 semanas
Lo que hacemos ahí es trabajar un diseño de fin de semana estratégico donde también hay espacio para este ocio satisfactorio. Siguiente, juego mental o treta. Esta es una de mis favoritas. La actitud de cúreme. Yo lo llamo esto, sálveme, no tengo poder. O muchas veces el cliente viene con adulaciones, diciendo, bueno, yo es que sé que tú vas a ser el que me vas a resolver, el que me vas a solucionar. Y cuidado que el terapeuta, si se ve seducido por esto, entra en un juego de egos, ¿no? De egolatría, y cree. A veces el terapeuta puede caer en esa trampa de encumbramiento, de rol de salvador. No sucederá conmigo, ya se lo garantizo. Yo no salvo a nadie ni curo a nadie. Yo soy un profesional y trabajo con mecanismos científicamente validados y con estrategias metodológicas que sabemos que funcionan, pero yo no salvo a nadie. Entonces, esta treta, terapeutas inexpertos o que tengan ciertas carencias emocionales y necesiten este encumbramiento, suele funcionar. La actitud, cúreme. La primera vez que fui a un programa de tratamiento, mi actitud era, muy bien, aquí estoy, cúrenme, átenme a una silla, hagan lo que sea que tengan que hacer, pero consigan que yo no me drogue. Jeff, cocainómano en recuperación. Puesto que parte del sistema de creencias adictivo es asumir que las personas y cosas que lo rodean tienen el poder del que usted carece, este modo de pensar mágico también puede aplicarse a la recuperación. Este juego mental implica que algún médico, consejero o programa de recuperación habrá de curarlo tan solo con que usted se presente. Las personas que recurren a profesionales son particularmente propensas a tener esta mentalidad de cúrenme. Les parece que están pagando por un servicio y esperan que el profesional se lo proporcione. Desde luego, esta actitud suele ser inconsciente y no algo que la persona que inicia la recuperación manifieste apenas cruza la puerta del consultorio. Lo más común es que la actitud se exprese a través de su conducta, sobre todo en su forma pasiva de abordar la recuperación. El individuo está esperando que se la hagan como si fuera una operación, pero la recuperación requiere cambios internos de actitud, de valores y prioridades, algo que uno solo puede hacer uno mismo. Algo que solo puede hacer uno mismo. Aquí habría un error de traducción. De modo que la recuperación es el fin del camino del arreglo rápido. No hay tal cosa como una solución rápida para la adicción. No hay tal cosa como una solución rápida para la adicción. Las personas con la actitud cúrenme pueden haber malentendido muy convenientemente lo que significa el concepto de la adicción como enfermedad. Cuando supieron que eran impotentes respecto a la adicción, interpretaron que esto quería decir que eran impotentes respecto a todo. Como en lo más profundo de su ser cree que la recuperación no debería requerir ningún esfuerzo, la persona que espera que la curen tiende a no tomar las medidas concretas necesarias, como romper con traficantes y usuarios, librarse de sus provisiones de la droga y demás. Entonces, cuando inevitablemente se ve enfrentando a una oportunidad de usar la droga, esta persona se siente como una víctima inocente. ¿Qué podía hacer yo? Lo invité a cenar y después él sacó cocaína y me la pasó por la nariz. También le suele echar la culpa a su consejero, /terapeuta, o a otra persona de su grupo de apoyo por cualquier desliz cometido. Si él hiciera bien las cosas, esto no habría pasado. Aquí esto a mí me ha pasado con... Estoy recordando un cliente, ¿no?, que me decía, en su tercer intento me decía, no, es que esta vez no has estado tan pendiente de mí, recriminándome, ¿no?, el que hubiera hecho un cambio estratégico. A lo cual yo le confronté y le dije, bueno, a las 3 veces he estado más pendiente de ti y no ha funcionado tampoco. Entonces, eso es un ejemplo de actitud de cúrenme. Usted tiene que curarme. Cuando en realidad la recuperación es un trabajo en equipo. Pero es que el profesional maneja hasta donde maneja. Si la persona no está dando los pasos adecuados o realmente comprometida con cambios de segundo orden, nada va a funcionar. En realidad la recuperación es como trepar una montaña. Los consejeros, padrinos y otros ayudantes pueden servirle de guías, pero la caminata la tendrá que hacer usted, porque por más idóneo que sea su guía, si usted mismo no está dando ni un paso, es imposible que llegue a alguna parte. Siguiente juego mental, siguiente treta, la actitud de ¿por qué a mí? La trampa de la autocomiseración. A veces siento que ¿por qué a mí? Estoy marcado por la mala suerte. Mi madre me arruinó la vida. Otras personas han tenido todo a favor. Estas son las ideas que a veces atormentan a Joel, quien inició su recuperación hace 3 meses, incitándolo a darse por vencido y volver a drogarse. Joel es víctima de la trampa de la autocomiseración, un juego mental que lo lleva a concebir
toda una lista de razones por las que él debería ser desdichado. Tarde o temprano, estas razones pueden convertirse en pretextos para retomar el uso de la droga. La persona propensa a la autocomiseración tiende a asumir una visión negativa de su vida, centrándose en los problemas que todavía tiene y pasando por alto el progreso que ya ha realizado en su recuperación. Tal vez se queje en forma permanente, pero rechaza todo consejo que podría ayudarlo a superar su desdicha. Otros rasgos característicos de estas personas son culpar a otros por sus problemas, fijarse en los defectos de los demás y no ver los propios, y sostener la convicción de que la vida no tiene sentido o la recuperación es inútil. Paréntesis, desde luego que es inútil. La recuperación es inútil para cualquier persona que no tenga un compromiso con su recuperación. En eso estoy de acuerdo. Continuamos. Los individuos que adoptan esta modalidad quejosa, derrotista y autorrechazante generalmente terminan por ahuyentar a la mayoría de las personas de su sistema de apoyo. Entonces sienten que nadie se preocupa por ellos y esto también les brinda una justificación para reincidir, recaer. El mejor modo de encarar la autocomiseración es simplemente advertirla en sí mismo. Escuche los mensajes autocomiserativos como parte de la enfermedad adictiva, pero tome conciencia de ellos. Compadecerse de uno mismo no es nada de lo que haya que avergonzarse, es solo otro síntoma más que debe tratarse abiertamente. Después de todo, es de esperar que usted tenga actitudes adictivas. De lo contrario, no sería adicto. Y guardar secreto acerca de las actitudes adictivas de uno es más peligroso que las actitudes mismas. Lo único que usted debe hacer ahora es sacarlas a relucir. Es entonces cuando comenzarán a cambiar y no antes. En ese sentido, abro paréntesis, el trabajo en el grupo de autorrevelar este tipo de actitudes o de tretas mentales ayuda muchas veces a prevenirlas, a desactivarlas, compartirlas, a quitarles fuerza, normalizarlas y aceptarlas para integrarlas finalmente como parte de nuestra estructura psicológica, pero una parte que esté colocada, no una parte que se apodere del todo. Continuamos. Siguiente juego mental que nos puede llevar a la recaída. Yo soy único, la fatuidad en la recuperación. Este es uno de mis favoritos también. Este es uno de mis favoritos cuando la gente me dice, bueno, es que yo no necesito hacer grupo, bueno, es que igual en vez de los dos grupos solamente uno, bueno, es que yo este límite, es que sigo queriendo ir a bares, bueno, es que yo sí que me puedo beber una cervecita. Claro, usted es especial, a usted no le va a funcionar lo que le funciona a todo el mundo que se recupera. Vamos a hacer una recuperación 100% a medida suya. Usted es de otro planeta. Entonces, bueno, pues trato de decírselo así un poco con humor. A veces se enteran y a veces no. Continuamos. Como hemos visto, la contracara de la falta de autoestima del adicto es su tendencia a pensar que es el único, especial, diferente de los demás. El individuo que tiene esta actitud adictiva suele compararse con otros adictos y encontrar que ellos están mucho peor que él. A partir de esto, puede llegar a la conclusión de que como él es diferente, no necesita adoptar medidas tan extremas como las que deberían de tomar esos otros adictos. Ellos probablemente tengan que acudir a grupos de autoayuda o a una terapia, pero él no. Ellos tal vez tengan que mantenerse totalmente abstinentes, pero él no. Ellos quizá tengan que llamarse uno a otro en busca de ayuda, pero él no. El individuo posiblemente se crea mucho más inteligente o experimentado que estos otros adictos. El grado de autoengaño implícito en esta actitud puede ser pasmoso. Joel, pese a sus 20 años de adicto a la heroína y al alcohol, miró a su alrededor la primera vez que fue a un encuentro de Narcóticos Anónimos y pensó, vaya, estoy en medio de una colección de adictos. No se le ocurrió que él fuera como ellos. Una cosa que conviene recordar para neutralizar este juego mental es que lo que cuenta no es cuánta droga consumía usted, ni con qué frecuencia lo hacía, sino para qué la utilizaba. Ser adicto tiene mucho más que ver con el enfoque global que uno tenga en la vida, con manejar sus sentimientos, problemas y otras realidades, que con la sustancia o actividad mismas. Abro paréntesis. Por eso, para mí, lo bonito de mi trabajo en este sentido tiene que ver con que no me importa si tu adicción son las compras, la cocaína, el trabajo o el juego. Los mecanismos adictivos son los mismos y no hay una adicción que sea peor que otra. Evidentemente, las consecuencias biológicas de unas y de otras, sociales, psicológicas, sí que pueden ser diferentes, pero los mecanismos son los mismos.
Y por eso es tan efectivo nuestro sistema, porque vamos a trabajar esos mecanismos con formación y transformación desde la base, de los mecanismos de regulación emocional. Continuamos. Siguiente juego o treta mental. A mí no me puede pasar el exceso de confianza. Patrick, un divorciado reciente que había dejado su hábito de consumir nicotina hacía 5 meses, salió una noche con una hermosa mujer que fumaba. Ay, Patrick, los impulsos más bajos llegan aquí. Tras pasar una agradable velada, cenando y bailando, se detuvieron en un espacio abierto para mirar las estrellas y la mujer encendió un cigarrillo. A Patrick le dieron ganas de fumar. Lo habíamos pasado tan bien y yo me sentía tan bien que me dije, ¿qué mal podría hacerme un cigarrillo? Patrick le pidió un cigarrillo a su amiga y para cuando emprendieron el regreso a casa ya se había fumado 8. Confiarse demasiado, como en este caso, es olvidar o negar que usted es permanentemente vulnerable. Este exceso de confianza suele ir acompañado de un relajamiento de la autoobservación y la vigilancia. De pronto, al parecer, usted está fumando ese cigarrillo o aspirando cocaína en el cuarto de baño durante una fiesta o haciendo lo que sea que constituya su vicio nuevamente. Por confiarse en exceso, algunas personas comienzan a colocarse en situaciones peligrosas de alto riesgo que pueden conducirlas a una recaída. La mayoría de los individuos tiene que evitar todos los incentivos, personas, lugares y cosas, lo que llamamos nosotros disparadores, triggers, lo podemos llamar de muchas formas, detonantes. La mayoría de los individuos tienen que evitar todos los incentivos, personas, lugares y cosas asociados con su adicción durante al menos un año mínimo, y a menudo por mucho tiempo más, hasta que sus actitudes interiores hayan cambiado en forma tan sustancial que ellos sean menos vulnerables. El problema es que las personas que inician su recuperación suelen pensar que han alcanzado la invulnerabilidad antes de haberlo hecho. El individuo recientemente abstinente puede creer que como ha sido capaz de no usar la droga durante un breve tiempo, tal vez por primera vez, ya está curado. Puede hacer afirmaciones tales como «yo nunca voy a reincidir» o «no hay modo de que vuelva a hacerlo». Hasta podría hacer ciertas cosas para probar que ya no está en peligro. El exceso de confianza es una trampa frecuente también para la persona que se ha mantenido abstinente durante mucho tiempo. Ahora, las cosas parecen andar bien en su vida. Las crisis más serias se han resuelto. Él puede ser nuevamente productivo en su trabajo y probablemente disfrute de relaciones más armoniosas como nunca antes. Como dice un alcohólico en recuperación, uno se siente tan normal que le parece que debería ser capaz de beber normalmente ahora. Aprenda a prever esta clase de idea. Es parte del proceso adictivo y nunca desaparece del todo. Cuando se desliza en su mente, dígaselo a alguien. Una vez más, el simple acto de ser sincero y admitir que está demasiado confiado le resta fuerza a estas ideas. Abro paréntesis para hacer aquí una confesión personal dentro de mi propio proceso de recuperación. Yo empecé pidiendo ayuda por la cocaína. Después nos dimos cuenta en mi proceso de que mi droga problema era el alcohol y a mí, a día de hoy, a 14 de julio de 2026, cuando llevo más de 2 años y medio limpio y de recuperación, me aparecen a veces ideas de que como el alcohol era mi droga principal, ¿por qué no podría consumir cocaína simplemente? O sea, fíjense ustedes cómo los pensamientos adictivos aparecen de fondo y diciéndote, bueno, como el alcohol, vale, venga, no consumes alcohol, pero puedes consumir esta otra cosa. De lo que me está hablando ahí mi enfermedad de la adicción es de cambiar una adicción por otra, cambiar un alterador del estado de ánimo por otro. Entonces, es muy importante identificar ese tipo de juegos, ¿no? De a mí no me puede pasar y el exceso de confianza. Como yo estoy confiado en una vida sin alcohol, podrían aparecer pensamientos de puedes consumir, por ejemplo, solo cocaína o puedes consumir solamente marihuana, porque como tu droga era esta, quizá con esta y esta sí que puedas controlar, sí que puedas hacer ciertas cosas, ir a ciertos lugares y juntarte con cierta gente. Vale. Entonces, les cuento esto para que sepan que nadie estamos exentos de este tipo de exceso de confianza y de este tipo de juegos mentales. Continuamos. El juego mental de tal vez yo no sea adicto después de todo. Bueno, este es el mejor de todos, vamos, sin ninguna duda. Ay, que creía que era un perro y al final era un gato. Vamos allá.
Cathy, una alcohólica en recuperación que lleva 5 años de abstención, estaba esperando el metro hace unos meses cuando de pronto le vino a la mente la idea de que tal vez le hubieran lavado el cerebro en su programa de recuperación y ella no fuera realmente alcohólica después de todo. Me dije, veamos una cosa, a mí me gusta beber, me han embaucado, yo no soy alcohólica. Fue una idea repentina, muy extraña e intensa. Tuve suerte de que no hubiera ningún bar allí mismo, pero a esas alturas de mi recuperación yo ya había aprendido los diferentes modos en que ataca la enfermedad. Sabía que puede ser muy engañosa. Pude darme cuenta de lo que estaba sucediendo y me impresionó la fuerza con que me había atacado. No tengo más que repasar mis antecedentes para convencerme de que soy alcohólica. Pero en ese momento, si no hubiera podido dominarme y advertir que era la enfermedad la que guiaba mis pensamientos, me podría haber metido en problemas. Es corriente tener ideas como las de Cathy durante la recuperación. Muchas veces estas dudas acuciantes son exacerbadas por algunos amigos o parientes que no entienden lo que es la adicción. Paréntesis, yo he tenido amigos que me han dicho, bueno, pero ¿por qué no vas a poder beber? Amigos que además, amigos conocidos, que además luego resultaba que eran alcohólicos. O sea, cuando les he empezado a frecuentar más y a verles en el tú a tú y en el día a día, digo, esta persona tiene un problema y no lo sabe. Vale. Entonces, a veces son amigos o parientes que no entienden lo que es la adicción, o que a su vez son adictos en plan de negación. Joel fue adicto a la heroína y alcohólico durante 20 años, y cuando se incorporó a Narcóticos Anónimos, algunos amigos se lo recriminaron, diciéndole que él no necesitaba hacer eso. A mí también me lo han dicho eso. Cuando empecé mi proceso de recuperación, hubo personas que bien intencionadamente me dijeron, pero ¿cómo tú vas a ir a ese tipo de grupos? Vas a recibir terapia, vas a recibir ayuda, ahí hay gente muy diferente a ti, tú tienes estudios, eres psicólogo, tienes mucha formación, eres muy inteligente, ¿verdad? Mierda todo, mierda. O sea, yo era un adicto y soy un adicto como cualquier otro. Y para tratar mi enfermedad de la adicción tendré que ir con mis compañeros adictos. Y los encontraré más listos, más tontos, igual que yo, con más formación, con menos, con mismo nivel sociocultural, más, menos. ¿Qué más da todo eso? Eso no es lo importante, es completamente irrelevante. Lo importante es que son mis compañeros y muchos de ellos son mis hermanos de recuperación. Y a día de hoy sigo en contacto con algunos de ellos y hemos hecho nuestro proceso de recuperación juntos. Eso es lo importante. No si usted es más listo, más guapo, más bajo, más rico, más pobre, más culto o menos. Eso no es lo importante. Lo importante es que estamos juntos en el proceso de recuperación. Ese es el pacto fundamental y la humildad fundamental que hay que tener, se venga de donde se venga y se vaya hacia donde se vaya. Bien, entonces, vamos a esto. Algunos amigos se lo recriminaron diciéndole que él no necesitaba hacer eso. Ahora, cuando a Joel lo invade el desaliento en el transcurso de la recuperación, se pregunta si acaso esos amigos no tendrían razón. Me digo, tal vez yo no tenga que hacer todo esto. Hoy no he sentido ningún deseo de consumir drogas, así que, ¿por qué debo asistir al encuentro de autoayuda? Esta actitud de poner en duda la permanente vulnerabilidad que uno tiene suele ir acompañada de otras formas de autoengaño, como las de creer que el problema de uno se limitaba al uso de una sustancia o actividad en particular, que está ahora bajo control, o creer que el problema era solo el resultado de ciertos factores externos, un cónyuge poco comprensivo, un trabajo demasiado exigente que ya han sido resueltos, o dudar de que la vida de uno fuera realmente ingobernable en algún momento. Bien, siguiente juego mental. Y ya recta final de la segunda parte de nuestro día 28. Estas son circunstancias especiales, la justificación intelectual. En ciertas ocasiones, el individuo en recuperación se ve instigado por su propia enfermedad adictiva a creer que él tiene que volver a usar la droga para conseguir funcionar bien en el trabajo, tener relaciones sexuales satisfactorias, poder hablar con la gente, conocer a mujeres o hombres, triunfar en mi profesión o lo que sea. La intelectualización es una defensa que se combina ahora con la negación para crear un justificativo racional para volver a usar la droga o el alterador del estado de ánimo que sea, benzodiazepinas, por ejemplo, también. Esta actitud suele ocurrir cuando el individuo tiene una crisis de motivación, cuando se siente agobiado por el estrés y por otros problemas que no ha dado a conocer a nadie. Quiere usar la droga, pero no desea admitirlo, de manera que se convence a sí mismo de que hay razones fundadas para hacerlo, dada esta circunstancia especial.
Joel, el adicto a la heroína y alcohólico en recuperación, llevaba solo 2 meses de abstención cuando le ofreció marihuana una persona que, según dice, era una celebridad. Joel es músico y esta persona lo había invitado a su casa para trabajar sobre un arreglo musical, cosa que lo halagó mucho. Cuando su célebre amigo le ofreció un cigarrillo de marihuana, Joel se asustó. No había pensado de antemano cómo manejar una situación de este tipo. El mensaje grabado en su mente le transmitió: me conviene quedar bien con él. Joel aceptó el cigarrillo de marihuana. Paréntesis, veas aquí el tema de la presión social, los juegos de poder, las jerarquías. Todo esto son temas que hay que analizar con mucho detalle en recuperación. No son baladí, no son temas menores. Muy importante. En realidad, por supuesto, no le convenía usar un alterador del estado de ánimo que podía, y así lo hizo, precipitar su reincidencia. El modo de pensar adictivo en una situación como esta puede ser tan poderoso como para anular las mejores intenciones que uno tenga. Joel probablemente no llevaba suficiente tiempo en recuperación a estas alturas como para poder reconocer que la justificación era dictada por su modo de pensar adictivo, por el mensaje que le transmitía la enfermedad. Las justificaciones intelectuales a menudo se disfrazan con el ropaje de un sentido de obligación hacia otras personas. Paréntesis, el lo he hecho por compromiso. Hay una persona ahora en grupos que ha tenido una recaída por compromiso, por un cumpleaños, por no quedar mal, por no hacerles sentir mal a los demás. Este es un rasgo de la enfermedad adictiva, el poner el foco en las necesidades de los demás antes que en las propias. Las justificaciones intelectuales a menudo se disfrazan con el ropaje de un sentido de obligación hacia otras personas. Se va a ofender si no pruebo la torta que me hizo especialmente para mí, de un deseo de evitar que otros se sientan incómodos, no puedo ir a un almuerzo de negocios y no tomar ni un cóctel, pues sería embarazoso para los demás, o de cierta noción de tener que afrontar las realidades del mundo del trabajo. Tengo que acostarme con él, o es el único modo de avanzar en la carrera de modelo, o la idea de Joel de que me conviene quedar bien con esta persona. Es útil, por lo tanto, prever y comentar con los miembros de su grupo de apoyo y algunas justificaciones que usted quizás se sienta tentado a utilizar. Es útil prever y comentar con los miembros de su grupo de apoyo algunas justificaciones que usted quizás se sienta tentado a utilizar. Recuerde que las ha empleado en el pasado o puede imaginar que usará en el futuro. Explore cada una de ellas descubriendo la negación y el modo de pensar adictivo que encierran. Luego, si una de esas justificaciones le viene a la mente, usted estará en mejores condiciones de reconocerla como tal y de tomar las medidas apropiadas para protegerse. Muy bien, llegamos al final del día 28, segunda parte, de la página 261 a la 279. Y la pregunta es: ¿qué parte de mi recuperación depende de mí? Comparta su respuesta sobre cuál es la parte de la recuperación que depende de mí. Hoy hemos estado avanzando en los distintos juegos mentales y el próximo día continuaremos con el siguiente juego mental, que es merezco drogarme, el juego mental de la privación. Uno muy interesante, pero ese será en el día 29. Mi nombre es Lucas Burgueño y nos vemos mañana para el día 29 de tu plan de lectura RTC. Estamos en la recta final, nos quedan... ¿cuántos días nos quedan? Nos quedan 2 días, realmente. Así que enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Y recuerda compartir en el grupo tus respuestas. Y si lo estás haciendo por fuera, todavía no has entrado dentro de la comunidad, te felicito porque es muy importante este primer paso de educación y de aprender sobre nuestra enfermedad. Nos vemos mañana. Un saludo.